tardes, Clever García. Para hacerle una encuesta sobre la política pública. ¿Qué importancia cree usted que tienen las políticas públicas en nuestro país? Buenas tardes, estimados estudiantes. Yo pienso que las políticas públicas en el país dan las directrices necesarias en los diferentes ámbitos para poder ejecutar un gobierno. Es decir, pueden haber políticas públicas de salud, políticas públicas de educación, políticas públicas en el ámbito minero, políticas públicas en el ámbito ambiental, y entonces yo pienso que cada uno de los gobiernos tiene que emitir políticas públicas que vayan a favor del pueblo o de la ciudadanía. La siguiente. ¿Cuál es el objetivo de las políticas públicas en Ecuador? Bueno, las políticas públicas es el conjunto de acciones que cada uno de los gobiernos de turno tienen que ejecutar en función de la población. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el Estado garantiza a través de la Constitución, a través de las normativas, derechos, y entonces las políticas públicas de inclusión, de interculturalidad, de diversidad, se manejan adecuadamente dentro de un gobierno. Por eso, entonces, lo que se pretende a través de las políticas públicas es el bien común o el buen vivir. ¿Cuál cree que sería un tema educativo importante para iniciar un proceso de política pública? Hay diferentes temas, hay diferentes enfoques para incluir dentro del debate de la política pública, como por ejemplo la inclusión, el género, la interculturalidad, la diversidad. Son elementos que pueden generar un debate dentro de una política pública. Para poder comprender esto, es importante de que se sepa que una política pública viene a hacer el conjunto de acciones que cada uno de los gobiernos o cada uno de los ministerios de la función ejecutiva deben ejecutar para que tenga sus beneficios, para que los jóvenes, para que el pueblo, la ciudadanía, los comerciantes, los agricultores tengan esos beneficios. ¿Alguna vez ha participado en un proceso para generar política pública? Bueno, la Universidad Nacional de Educación le invita a promover políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo. Usted sabe que la educación es un derecho de todos, es un derecho constitucional, la gratuidad, la inclusión hasta el nivel de tercer nivel, la política pública es gratuita. Entonces, en el proceso universitario sí se debate este tipo de acciones, pero lleva a un proceso grande, ¿no es cierto? Entonces, por ende, hay que promover acciones dentro de esos colectivos para luego llevarle al ejecutivo para que él pueda promulgar. Se tiene que probar que es pertinente, es beneficioso, y entonces esa política pública puede aplicarse. 3. ¿Qué leyes cree usted que debería cambiar para mejorar el sistema educativo ecuatoriano? Bueno, el sistema educativo ecuatoriano está garantizado en principios constitucionales, artículo 26, 27, entonces, donde promueve la educación integral, la educación participativa, igualitaria para todos. Entonces es un principio constitucional, pero la ley que garantiza el derecho a la educación es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, por lo tanto, debe hacerse algunas reformas, sobre todo en función del presupuesto que necesita la educación. ¿Para qué? Para promover la gratuidad, por ejemplo, también para promover programas para alfabetizar. Entonces, que necesita en este momento también, después de la pandemia, existe otra normalidad, y entonces los estados o a través de la ley se tiene que promover que den la posibilidad para manejar herramientas tecnológicas, den la posibilidad también para poner los elementos, internet gratuito, por ejemplo. Entonces son acciones que se deben buscar mejorar en los ámbitos de la ley. Por lo tanto, también, además de la ley,
se debe exigir a los gobiernos de turno para que sean sensibles a este derecho que está garantizado en la Constitución, como es la educación, y entonces poder mejorar, subir los niveles de evaluación que se hace a través de organismos internacionales como el OCDE, para que también los docentes tengan capacitación y puedan promover mejores políticas en función del mejoramiento académico también. Ya. ¿Cree usted que el gobierno actual va en la dirección correcta para beneficiar la educación de nuestro país? Bueno, los jóvenes deben saber que en el 2008 hubo un cambio constitucional donde la Constitución prevé derechos a la educación, a la salud, sobre todas las cosas, a la naturaleza también. Y entonces, después de esta difícil pandemia, que ha sido 2 años de inestabilidad económica, yo pienso que, según un informe del presidente, ha manifestado que este año de gobierno ha ahorrado dinero, y aspiramos que en este segundo año de gobierno también dictamine políticas públicas que sean adecuadas, que den mayor atención a la educación, que den mayor atención a la formación, a las reaperturas de escuelas totalitarias, exista un cambio de modelo de gestión educativa también dentro de las aulas, en las diferentes coordinaciones, en los diferentes distritos también promover la participación de la colectividad. ¿Para qué? Para que esas iniciativas mejoren la calidad educativa. Siempre nosotros debemos promulgar la calidad educativa a través de las diferentes acciones. ¿De qué manera las políticas públicas benefician a la sociedad? Bueno, el Estado ecuatoriano busca el desarrollo de un país, busca el desarrollo de los pueblos, y la ciudadanía también es parte de ese Estado ecuatoriano. Entonces, por lo tanto, si existen políticas públicas de calidad, políticas públicas de eficiencia, políticas públicas que estén garantizadas con presupuesto, van a beneficiar a la ciudadanía de manera general, en todos los ámbitos, como les había manifestado, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de energía y minas, en el ámbito petrolero, en todos los elementos que están constituidos en un Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las políticas públicas que apoyan a la familia? Bueno, las políticas públicas que apoyan a la familia, una de ellas es la salud, la educación, el transporte, también sobre todas las cosas de estos 3 factores, y además también dan las facilidades en un Estado de Derecho, dan las posibilidades de la seguridad también, tanto de un país. Aquí en el país el encargado de la seguridad interna es de la Policía Nacional, y en la seguridad interna del Ejército. Entonces, por lo tanto, todas estas acciones de políticas públicas van en beneficio de las familias. Mucha colaboración, doctor.